Tamaño de muestra para encuestas. Un cálculo para proporciones. Vamos a ver algunos conceptos de población de muestra antes de empezar con los ejercicios, que es el objetivo de esta presentación. Según Mendenhall, en el lenguaje de la estadística, uno de los conceptos más elementales es el muestreo. En casi todos los problemas de estadística, un número específico de mediciones o datos, es decir, una muestra se toma en un cuerpo de mediciones más grande llamado población. Existen algunas definiciones. Esta es una que les he traído aquí. Población compuesta de individuos que pueden ser personas, animales, insectos, frutas, semillas, árboles, etc. Elementos que guardan características similares y medibles. Se denota con la letra N mayúscula. Un censo es una tentativa de investigación que trata de incluir todos los datos relacionados con todo miembro de la población meta definida. Es decir, el censo es una investigación exhaustiva de todos los elementos. En el censo no se toman muestras. Por lo general, el censo de población, de vivienda, censo en la agricultura, el censo no toma muestras, se investiga exhaustivamente a toda la población. Una muestra es una tentativa de investigación que busca elaborar juicios sobre un grupo más grande, mediante o a través de la colección de elementos que han sido seleccionados de forma aleatoria de un grupo más pequeño, extraídos de esta población meta. Y se denota con la letra N minúscula. Ok, vamos observando las fórmulas de tamaño de muestra para poblaciones grandes, binomiales y pequeñas, las hipergeométricas. Las muestro a continuación, ya sea para la media, tenemos para población infinita, que es una normal aproximada a una distribución binomial. Y cuando tengo la población finita, ya vamos a tener aquí una distribución normal, pero aproximada a una distribución hipergeométrica. Entonces, vamos a tener aquí población infinita. Si ustedes ven en la fórmula, no está expresado la población. Por eso se lo considero como una población infinita. Solo tengo el z de alfa medio al cuadrado, que es una aproximación a una normal aproximada, la varianza y el error al cuadrado. Ya cuando hablamos de población finita, ya en la fórmula aparece de forma implícita el tamaño de la población, n. ¿Sí? N por z y por sigma al cuadrado, dividido por el error al cuadrado por n menos 1 más z de alfa medio al cuadrado por la varianza. ¿Qué sucede? Que aquí básicamente vamos a tener fórmulas para la media y para las proporciones, que es el objetivo de esta presentación. Para las proporciones va a ser la misma fórmula, pero la varianza ya no es sigma al cuadrado, sino va a ser P por Q. ¿Sí? Vamos a tener, cuando la población es infinita, es decir, no conozco el tamaño de la población, voy a tener z alfa medio al cuadrado por P por Q, dividido para un error de muestreo al cuadrado. Y cuando la población es finita, es decir, conozco cuántos elementos hay en la población, multiplico este n por z alfa medio al cuadrado por P y por Q. O sea, P por Q en proporciones, y cuando es con respecto a la media es sigma. ¿Sí? Sigma al cuadrado, que viene a ser la varianza. Entonces aquí para población finita tenemos esto en el numerador, y en el denominador es similar a para la media, ¿no? El error al cuadrado por n menos 1 más z alfa medio al cuadrado, pero aquí es por P y por Q. ¿Ok? Entonces, cuando quiero hacer un cálculo con respecto a la media, es decir, la variable objetivo se ha obtenido la media, entonces aquí en la fórmula se reemplaza con la varianza. Cuando quiero estudiar proporciones, en vez de la varianza o una varianza, estaría representada por P y por Q. Ahora vemos algunos criterios de tamaño de muestra. Exploraremos tres criterios. El primero es el nivel de precisión, o también llamado error de muestreo. Este nivel de precisión lo asume el investigador. ¿Sí? El nivel de confianza puede ser de 90, 95, 99, que son los más populares, los más conocidos. También puede ser 93, 98, 97. Y el grado de la variabilidad de los atributos
siendo medidos, es decir, la variable que yo vaya a medir. Según la variable que vaya a medir a través ya sea de la media o proporciones, va a incidir en el tamaño de la muestra. Ahora veamos un ejemplo. ¿Sí? Un ingeniero agrónomo desea tomar una muestra para medir el porcentaje de agricultores con un sistema de riego. No se sabe cuántos agricultores hay en ese sector, en esa zona, en ese territorio. Entonces, con un 90% de confianza, un error de muestreo del 5% y una probabilidad de 0.04, que quiere decir que es la probabilidad de encontrar al agricultor, de poder encuestarlo, entrevistar. Con esta información, ¿cuál sería el tamaño de muestra de agricultores a encuestar? Entonces, no conozco cuántos agricultores hay en ese sector. Sé que como la confianza es 90%, voy a tener un alfa de 0.1, que es el 10%. Este nivel de confianza, como dije anteriormente, lo asigna el investigador, el estudiante. Decide con qué nivel de confianza va a trabajar. Entonces, para el cálculo del tamaño de la muestra vamos a necesitar alfa medios, es decir, el z asociado a este escenario, ¿no? A esta situación. O sea, alfa medio sería 0.1, que es el alfa, es decir, un 10%, dividido para 2 me da 0.05, y el z asociado a este 0.05 es 1.64. Esto es tomado de la tabla de una distribución normal. El error va a ser más o menos 5%. ¿Por qué va en porcentaje el error en este caso? Porque queremos estimar el porcentaje de agricultores. Entonces, si estoy estimando una variable que es si tiene o no sistema de riego o posee, y está midiendo en porcentaje, el error también debe ir dado en porcentaje. Si estoy midiendo el Producto Interno Bruto, el error debe ir dado en dólares. ¿Sí? Esa es la relación. El error debe ir de la mano en la misma unidad de la variable que voy a medir. Entonces, por lo general se recomienda que no sea más de un 5%. Ese es el error tolerable. ¿Quién designa o asigna este porcentaje de error? Bueno, puede provenir de una muestra piloto y no debe exceder de un 5% y lo asigna el investigador. Puede ser 3, 4, 4.5, 4.2, 2%. Va a depender del investigador y de los recursos también que tenga. La probabilidad de éxito, es decir, yo ir a ese territorio, a ese lugar y poder entrevistar a esta persona, en este caso el agricultor, va a ser 0.4, que sería 40%. Y Q es 1 menos P, es la probabilidad de que no pueda encontrar a esta persona, sería 0.6. P más Q me da 1. 0.6 más 0.4 me da 1. Debe darme 1. Entonces, ¿cuántos agricultores debo aplicar la propuesta? Entonces, como no conozco el número de agricultores, tengo que utilizar una normal aproximada, una distribución normal para poblaciones infinitas. Resultando esto en z alfa medio al cuadrado por P por Q, dividido para el error al cuadrado. Entonces voy a tener 1.64 al cuadrado por P, que es 0.4, por Q, que es 0.6, dividido para el error, que es 0.05 al cuadrado. El error aquí está dado en porcentaje, pero cuando yo lo reemplazo aquí en la fórmula debe ir ya en forma de decimales, 0.05. Si usted reemplaza 5 al cuadrado, le va a dar un error. Si al momento de calcular n le va a dar algo que no es consistente, algo que no es lógico. Entonces, con este cociente voy a tener que investigar a 258 agricultores. Ahora veamos este siguiente ejemplo. Un ingeniero agrónomo desea tomar una muestra para medir el porcentaje de agricultores que tienen de alguna manera acceso a crédito productivo. No se sabe cuántos agricultores hay en la zona. Por lo general no se tiene registro de cuántos serían, no tienen un valor aproximado, pero a veces no se tiene idea. Entonces queremos que con un 95% y un error muestreo del 5% y una probabilidad de 0.5 de poder encuestar a estos agricultores. Aquí hay que acotar algo, ¿no? Si la confianza es 95% y el error es 5%, son parámetros diferentes, independientes. No quiere decir que si usted suma 95 más 5, debe darme 100.
En el ejercicio anterior era 95. 90% confianza y 5% de error. Y me da 95% sumado, o sea, no me da un 100%. Entonces estos dos parámetros son independientes, no deben sumar necesariamente 100%. Entonces, con esos datos, ¿cuántos agricultores debo investigar? Para poder conocer cuántos agricultores de un sector tienen acceso a crédito. Esa es la variable que queremos medir en proporción. Entonces, no sabemos cuántos agricultores hay. El alfa es 5%. El Z asociado a este 5% va a ser Z alfa medios. Entonces sería Z de 0.025, lo que me da en la tabla de normal. De una distribución normal me da 1.96. El error es 5%. P es la probabilidad de poder investigar a este agricultor, que es 0.5. Como no conozco cuántos agricultores hay en esa área, por lo general se asigna un 50% de que se lo puede entrevistar o no. Pero P es la probabilidad de éxito y Q la probabilidad de fracaso, que es 1 menos P, es decir, el complemento. Entonces, si P es 0.5, Q también va a ser 0.5. 0.5 más 0.5, como son probabilidades, las dos me van a sumar 1. ¿Cuántos agricultores debo aplicar la encuesta? Entonces tengo la confianza para un 90%, para un 95%, para un 99%, que son las confianzas más utilizadas. Entonces utilizo la fórmula que es una normal aproximada a una distribución binomial para población infinita. Entonces tengo n de z alfa menos al cuadrado por p por q, dividido para el error al cuadrado. Donde z alfa medio es 1.96 al cuadrado por p por q. El error es 0.05 al cuadrado, dándome 384.16, lo que sería 384 agricultores que investigar en esta área para poder averiguar cuántos tienen acceso a crédito. Bien, en este tercer ejercicio, donde el MAGAP en su último censo muestra que en el sector del Daular existe una organización cacautera, donde se registra 225 miembros. En esta encuesta agrosocioeconómica se tiene que la probabilidad de poder encuestar a un agricultor es 0.5 y un error del muestreo de 5%. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el tamaño de muestra de agricultores a encuestar con un 99% de confianza? Es decir, aquí la confianza es mayor a los ejercicios anteriores. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos 225 agricultores, ¿no? Es decir, una población finita. El alfa es 0.01, que viene a ser el 1%. Esto lo asigna el investigador. El alfa medios es 0.005, dándonos un Z alfa medios asociado de 2.58. El error es el 5%, tolerable. P, la probabilidad de poder encuestar es 0.5. Q, la probabilidad de no poder encuestar a este agricultor es 0.5, dándonos que P más Q es igual a 1. Entonces, ¿cuántos agricultores debo aplicar esta encuesta agrosocioeconómica? Entonces voy a utilizar la fórmula de una normal aproximada a una distribución hipergeométrica de población finita. Finita, ¿por qué? Porque ya conozco cuántos agricultores hay. Son 225. Entonces, con esa información voy a tener que n, el tamaño de la muestra es igual a n mayúscula por z alfa medio al cuadrado por p por q, dividido para el error al cuadrado por n menos 1 más z alfa medio al cuadrado por p por q. Dándonos que n es igual a 225 por 2.58 al cuadrado por 0.5 y por 0.5. Dividido para el error al cuadrado por 224 más 2.58 al cuadrado por 0.5 por 0.5. Resultando en 168.34, que serían aproximadamente 168 agricultores que debo investigar en el sector del Daular, ¿sí? Con un 99% de confianza y un 5% de error. Entonces, con este cálculo de población finita, lo que me toca es, de estos 225 agricultores, seleccionar de forma aleatoria a 168 agricultores y aplicar
o realizar el proceso de encuesta a través de un cuestionario sobre preguntas en los componentes de agricultura, temas sociales y económicos, que es el objetivo de esta investigación. Espero que la información de los cálculos haya sido valioso para ustedes. Aquí hay algunas preguntas frecuentes. ¿Cómo se podría reducir aumentando el error? ¿Sí? Si la muestra se me sale muy grande, ¿cómo se podría reducir aumentando el error? O reduciendo los niveles de confianza. Si es en porcentaje de tu estimación, el error debe ir hasta máximo un 5% de tolerancia. ¿Sí? Porque cuando el valor de n es muy grande, no hay mucha variación en la muestra n minúscula. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando uno tiene una n, por decir 1000, la población, 10.000, 100.000, ya 1.000.000, ya no varía mucho el tamaño de la muestra. ¿Sí? Eso es lo que está preguntando. La respuesta sería que es por la ley de grandes números. A medida que n tiende a ser más grande, hay una aproximación normal de una distribución binomial, por lo que el cálculo del tamaño de la muestra tiende a un valor n ya constante. Otra pregunta es, tengo una duda. Dice que el nivel de error lo asigna el investigador, pero una vez leí que el error es el complemento del nivel de confianza. Ejemplo, para el 95% del nivel de confianza el error deberá o será 5%. Como les dije anteriormente, son dos parámetros independientes, no deben sumar 100% necesariamente. Y hay bastante confusión en este tema. Otra pregunta. Se menciona que una población finita es, por ejemplo, la cantidad de agricultores de una comunidad, o se lo toma como población infinita. Si yo necesito conocer el tamaño de muestra de una población X para un estudio de mercado, ¿cuál debería o cuál fórmula debería usar? Bueno, creo que los ejemplos que hemos dado están muy claros, ¿no? Al desconocer el número de agricultores en una zona, se asume que el cálculo es para una población infinita, porque no sé cuántos agricultores hay. Entonces la fórmula para poblaciones infinitas acota de alguna manera el cálculo de tamaño de muestra. ¿Sí? Es una normal aproximada a una binomial. Y si yo conociera del número de agricultores que existiese en un lugar, ya la fórmula sería para población finita, donde n está implícita en la fórmula de cálculo. Aquí están las referencias. Y gracias por ver el video. Si te gustó, dale like, comenta, guarda, comparte y suscríbete a este canal para más contenido de valor. Muchas gracias.